Si quieres aprender a crear un sitio web de WordPress pero no quieres pasar horas viendo tutoriales, entonces este video es para ti. En exactamente 5 minutos a partir de ahora sabrás cómo crear un sitio web de WordPress desde cero de la manera más fácil posible. Lección 1. WordPress.com frente a WordPress.org. Primero tienes que entender la diferencia porque si eliges el incorrecto ya has fallado. Lo que quieres es WordPress.org. Aquí es donde obtienes el software gratuito que te permite construir y controlar completamente tu propio sitio web. WordPress.com es básicamente una versión alojada donde sus planes vienen con limitaciones importantes, donde tendrás que pagar al menos $25 por mes para usar funciones clave. Personalmente no quiero pagar para acceder a una plataforma de código abierto, por eso evito WordPress.com. Lección 2. Dominio y alojamiento. Para tener tu web necesitas un dominio, que es el nombre de tu sitio, como por ejemplo tuempresa.com. Y para comprarlo de forma muy económica te recomiendo usar Namecheap. Por otro lado, el alojamiento o hosting básicamente significa alquilar espacio en un servidor para que tu sitio web esté en línea las 24 horas del día. Hay cientos de opciones en el mercado, pero las dos que personalmente uso y recomiendo son Hostinger, si estás empezando, porque es rápido, muy asequible y recomendado oficialmente por WordPress. De hecho, si vas a la página de WordPress.org verás que es de los 3 proveedores que recomienda oficialmente para montar un sitio web. Y el otro es Cloudways, si eres un negocio que busca servidores en la nube de alto rendimiento. Es otro de los que usamos frecuentemente en mi agencia Owebin. Abajo en la descripción te he dejado enlaces con descuentos exclusivos para que tú adquieras tu hosting y dominios y elijas el plan que se ajuste mejor a ti. Si finalmente te decides por Hostinger, asegúrate de registrarte usando el enlace que te dejaré en la descripción para que tengas un cupón de 20% de descuento en tu compra, o comenta la palabra Hostinger y te envío directamente el enlace. Lección 13. Instalando WordPress. ¿Cómo instalas esto realmente? Es bastante fácil. Una vez que te hayas registrado con un proveedor de alojamiento, la mayoría ofrece una instalación con un solo clic. Por ejemplo, con Hostinger todo lo que tienes que hacer es seleccionar WordPress durante el proceso de registro y automáticamente instalarán la última versión por ti y te meterán directamente a tu panel de control. Lección 4. Temas. Una vez que llegas al panel de control es hora de instalar un tema. El tema controla el diseño, los colores y las fuentes y todo lo que tienes para personalizar dentro de un sitio web. Si vamos a apariencia y luego a temas, verás que el predeterminado es bastante limitado, así que vamos a reemplazarlo por algo mejor. Haz clic en agregar un nuevo tema y busca uno llamado Astra. Es uno de los temas más populares, rápidos y viene con una enorme biblioteca de plantillas prediseñadas. Funciona para cualquier tipo de página web. Lección 5. Complementos o plugins. Los plugins son como aplicaciones para tu sitio web. Agregan nuevas funciones sin necesidad de programar. Por ejemplo, si quiero agregar un formulario de contacto, voy a plugins, añadir nuevo, busco formulario de contacto e instalo uno. Una vez instalado, puedo crearlo fácilmente y ponerlo en mi sitio web. Te dejaré los plugins que personalmente uso para cada sitio que diseño en WordPress que considero indispensable. Lección 6. Plantillas. Si no eres un diseñador profesional, no te preocupes, no necesitas hacerlo para construir una web desde cero. La solución: plantillas prediseñadas. Déjame mostrarte una manera fácil de acceder a cientos de plantillas de sitios web profesionales y totalmente personalizables. Asegúrate de tener el tema Astra instalado. Luego, ve a Plugins, haz clic en Añadir nuevo y busca Started Templates. Haz clic en Instalar y Activar. A continuación, elige Elementor como tu constructor de páginas. Esto desbloqueará una biblioteca completa de sitios web diseñados profesionalmente que puedes importar con un solo clic. Lección 7. Constructores de páginas. Para personalizar tu sitio web usarás Elementor, un constructor visual de arrastrar y soltar que te permite diseñar fácilmente sin código. Desde tu página simplemente haz clic en Editar con Elementor. Desde aquí puedo hacer un clic en cualquier texto o imagen y hacer cambio al instante. Te permite personalizar el sitio web
como prefieras, de una manera rápida y fácil, y simplemente cuando ya tengas los cambios le das en el botón de publicar y ya verás cómo tu sitio web actualiza los cambios y podrás personalizarlo a tu gusto. Ahora, si estás listo para llevar esto al siguiente nivel y crear tu propio sitio web en WordPress y buscas una guía paso a paso sobre cómo hacerlo usando todas las herramientas que mencioné, haz clic en el video que aparece a continuación y nos vemos allí. Muchas gracias por ver este video.